Buenas televidentes, saludos, bienvenidos en este lunes a este espacio Dinámica Económica. Como cada día estamos con ustedes a las 6:30 de la tarde. Saludos, Jairon Severino. Buenas, Esteban Delgado, buenas tardes en este lunes, iniciando la semana. Y por supuesto, buenas tardes a los amigos televidentes que como siempre, pendientes día a día de Dinámica Económica por Sports Vision, Canal 35 para el país y para el mundo. Esteban Delgado, hoy es lunes y supongo que tú tienes las pilas bien cargadas, pues el fin de semana pasado fue Día del Padre y sí, supongo que a ti te celebraron el Día del Padre, pues tú tienes unos muchachos que son buenos. Yo soy papá, sí. Los hijos míos ya son grandecitos. Son grandecitos. Sí, mi hija más pequeña va a cumplir... No lo digas, Mi hija pequeña va a cumplir 16 años. Con Dios delante la semana próxima. Sí. Pero bueno, como cada lunes, nosotros siempre nos hacemos eco de la edición impresa del periódico semanario El Dinero, un periódico que, al igual que Dinámica Económica, es de economía para todos. Y la portada del periódico El Dinero de esta semana es sobre las fusiones empresariales, fusiones que generan millones, Jairon Severino. Sí. Hemos publicado, sacado un trabajo relativo a la cantidad de fusiones empresariales que se realizan o se ha realizado en el país. Claro, se destacan dos grandes fusiones en los últimos 3 años en la República Dominicana, que fue la adquisición de la telefónica Orange por parte de la empresa francesa Altice, una transacción que costó 1.400 millones de dólares, poco más, 1.436 millones de dólares, que fue el valor por el cual fue adquirida la telefónica Orange en el año 2013. Y otra transacción también en ese mismo año, bueno, el 2014, en el 2013, otra transacción que también fue de gran atención para el país por la cantidad de dinero que involucró, fue la adquisición de parte de la empresa la empresa Ambev Internacional, de la cervecera brasileña, que compró la mayoría de acciones de la Cervecería Nacional Dominicana. Específicamente adquirió el 51% de esa empresa, y ese 51% envolvió una transacción de 1.275 millones de dólares. Pero interesante esto porque, aunque la transacción de Orange fue mayor, el valor de la cervecería es prácticamente el doble. Estamos hablando del 51% de acciones por 1.276 millones de dólares. Quiere decir que el 100% de acciones de esa empresa implica un valor que supera los 2.500 millones posiblemente, Jairon Severino. Entonces, la Cervecería Nacional Dominicana tiene un valor alto. Bueno, es una de las empresas no solo que sirve como agente de retención más importante del Estado, sino también de los principales generadores de empleo de este país. Y obviamente porque mucha gente trabaja no solo de manera directa en la fabricación de cervezas, que es su principal producto, sino otros subproductos o divisiones que tiene la empresa en sentido general, que generan pues empleos de manera importante. Así que la venta de una parte de las acciones a la brasileña Ambev no solo fue una decisión inteligente de los León, muy interesante, porque aún con menos participación, posiblemente sus ganancias son más, y el nivel de responsabilidad al frente de la empresa también es inferior, sí, porque la empresa ahora está más cómodo, y la cerveza va a llegar a más países, porque sí, es una de las ventajas. Y recuerden también que cuando Ambev llegó al país, lo hizo pensando en el DERE-CAFTA, porque desde aquí, fabricando desde aquí y vendiendo a los mercados con los cuales nosotros tenemos libre comercio, sí, pues obviamente que las ventajas son muy superiores. Hay un asunto, cuando se realiza una absorción de una empresa a otra, una fusión empresarial, sí, existe un impuesto que se conoce como impuesto sobre la renta, sí, a la ganancia de capital. Este impuesto consiste en lo siguiente, para que la gente más o menos entienda así con facilidad. Tú tienes una empresa que cuando tú la compraste o cuando tú la instituiste, la creaste, te costó, por ejemplo, 100 millones de pesos. Entonces pasa el tiempo, esa empresa va ganando espacio y va ganando marca y va ganando desarrollo y va ganando, generando riqueza, como es lógico. Y al cabo de 5 años tal vez tú la vendes, y cuando la vendes en 200 millones de pesos.
Entonces, la diferencia entre el precio inicial o el valor inicial de esa empresa y el valor al que luego tú la vendiste, esa diferencia tiene que pagar un impuesto que se conoce como impuesto a la ganancia de capital. Exactamente. Y ese impuesto lo cobra el Estado dominicano. Por eso, por ejemplo, en la transacción de la Telefónica Orange, el gobierno dominicano, a través de impuestos internos, obtuvo o recaudó o recibió en ingresos alrededor de 12,000 millones de pesos por el impuesto a la ganancia de capital. Un ingreso que no está presupuestado, ¿eh? No está fuera del presupuesto, es un ingreso extraordinario, porque es un ingreso que se produjo por una situación fortuita, una empresa que adquirió a otra. En los últimos años ha habido muchos ingresos extraordinarios por esa misma vía. El caso, por ejemplo, de la transacción que hizo la minera Placer Dome cuando le vendió a Barrick los derechos del contrato de la minera de Pueblo Viejo. Ahí hubo también pago de ganancia de capital, pero posteriormente Barrick hizo una transacción con la empresa Gold Corp. Entonces, por eso es que se llama Barrick Gold, la minera que administra a Pueblo Viejo. Y cuando se hizo esa transacción, también hubo que pagarle ganancia de capital al Estado Dominicano. Otra transacción. ¿Por qué cada año Impuestos Internos reporta ganancia de capital en este caso? ¿Por qué sucede? Porque no es un pago y ya. Impuestos Internos ha reportado durante los últimos años ganancias de capital, productos de Barrick Gold, por ejemplo. Y lo especifica. Sí, entonces, pero tú dices, cuando tú dices por qué, te refieres a por qué cada año. Sí. Muchas veces lo que hace Impuestos Internos es que prácticamente te repite el mismo dato. Muchas veces ocurre que Impuestos Internos, por ejemplo, te dice, mira, yo tenía que recaudar X cantidad de dinero este año. Entonces, mis recaudaciones quedaron por debajo de lo estimado. Pero quedaron por debajo de lo estimado porque cuando tú comparas mis recaudaciones con las recaudaciones del año pasado, el año pasado hubo un ingreso extraordinario, no presupuestado, que fue el que entró como ganancia de capital de tal o cual empresa. Entonces, Impuesto Interno lo que hace es que lo especifica cuando quiere justificar el hecho de que si bien las recaudaciones de un mes o de un año específico, de un periodo específico, no fueron tan altas, se debe a que el incremento que pudo haber habido en cualquier otro momento se debió a ingreso de ganancia de capital, que no es precisamente un ingreso fruto de efectividad de la recaudación, sino un ingreso extraordinario. Entonces, cuando Impuesto Interno quiere demostrar que las recaudaciones aumentaron por la efectividad administrativa en cuanto a la captación de impuestos, entonces hace la especificación de que, bueno, sí, el año pasado se recaudó más, posiblemente, pero si se recaudó más fue porque recibieron ingresos de ganancia de capital. Así es. Y entonces por eso casi siempre lo reportan. Pero Impuestos Internos de todas maneras constantemente vive recaudando ingresos de ganancia de capital, porque aquí se producen muchas pequeñas fusiones y absorciones de empresas pequeñas. Lo que pasa es que la gente no se entera. Sí, porque no es mediático. Porque y además no son empresas públicas, o sea, no son empresas que cotizan en bolsa, y como no son empresas que cotizan en bolsa, no tienen la obligación de informar que tal o cual fue adquirida. Por ejemplo, la semana pasada tú mencionaste a Industria Jajá, y uno dice, bueno, Industria Jajá, que fue adquirida por la famosa. Eso no se anunció. Sí, exactamente. Sí, porque son empresas. Sin embargo, esa transacción sí pagó ganancia de capital, impuesto de ganancia de capital. Y así ocurre con muchas otras empresas que tú de repente no te enteras. O empresas que son empresas nacionales, que tú no sabes, por ejemplo, que ya están en manos de empresas internacionales. El 83% de Brugal y compañía, por ejemplo, que es una empresa nacional, está en manos de inversionistas internacionales. El 75-78% de Bond también está en manos de inversionistas internacionales. O sea, son transacciones que se dan por medio de la globalización obligada, también impulsada por la competencia ya internacional mundial que se da en un mundo cada vez más pequeño. Vamos a una pausa y cuando retornemos seguimos con el contenido de El Dinero en Dinámica Económica.
¿Por qué es importante la estabilidad financiera? Tu hija se gradúa de la escuela y tienes que buscar dinero para los gastos universitarios. Si guardaste dinero bajo el colchón, esos ahorros no produjeron ganancias o corrieron el riesgo de ser robados o que se dañaran. Probar suerte con pirámides u otros negocios de ganancias fáciles al final no te resuelve y podría dejarte arruinado. Y recurrir al prestamista de la calle te puede salir muy caro. En cambio, cuando hay un sistema financiero estable y confiable, puedes usar distintos instrumentos, tanto para hacer rendir tus ahorros con seguridad y eficiencia, como para obtener los préstamos que necesites, con el fin de cubrir tus gastos o realizar inversiones productivas a un menor costo. Esto es justo lo que procuramos en el Banco Central. Proponemos a la Junta Monetaria las normativas y reglamentos para un funcionamiento eficiente y seguro del sistema financiero dominicano, cuidando que las entidades protejan tus ahorros, manteniendo adecuados niveles de capital y de liquidez y concediendo préstamos recuperables para que puedan financiar la economía, sirviéndote a ti y a la sociedad. Porque en un sistema financiero sano, solvente y estable, puedes convertir tus sueños de hoy en tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Pues bien, gracias por continuar con Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Y ciertamente que así es. Hay muchos temas en la edición de este lunes del periódico El Dinero. Y uno de ellos es la valoración, si se quiere, que tiene, de acuerdo a las mediciones del barómetro que sacó recientemente Deloitte, el Banco Central. El Banco Central es la institución que, nos guste o no, maneja las estadísticas de inflación en este país. Y aunque es la que está encargada justamente de controlar la inflación, hay muchos que cuestionan que el Banco Central sea la institución que también mida la inflación. No debería ser así, pero por la credibilidad que tiene el Banco Central, es la institución que hasta ahora se ha ganado el espacio en la opinión pública para que le creamos, para que nosotros seamos quienes demos fe, si se quiere, cuando veamos las estadísticas del Banco Central, cuando se trata de inflación. Bueno, pues la valoración que tiene el Banco Central, según este barómetro, es de 71.9% en cuanto a los empresarios que le dan la valoración, y eso también hay que destacarlo, porque el barómetro lo que hace es que encuesta a empresarios que son quienes realmente tienen, digo yo, que la sartén por el mango. Y no cualquier empresario. Y no cualquier empresario. Son empresarios de empresas que manejan más de 10 millones de dólares anuales. Exactamente. Mínimo. Entonces, esto significa que cuando el 71.9, o sea, 72% del empresariado está apoyando, cree, confía en las estadísticas del Banco Central, es un dato importante. Y además, el país como tal tiene en el Banco Central una institución que genera confianza a nivel internacional, y por eso es que también los organismos internacionales prácticamente se auxilian para cualquier tipo de información en el Banco Central. Por eso, hay unos indicadores interesantes que tienen que ver con el indicador de la inflación. Los empresarios creen que la inflación también es uno de los indicadores más importantes que tiene el Banco Central para que tenga éxito en su política, y el tipo de cambio, obviamente, que son dos cosas interesantes, dos variables que usa el Banco Central para manejar, para tener control de la economía, de las variables macroeconómicas. Hay otros temas interesantes también, y para no quedarnos en un solo tema, que tiene que ver con la industria del cemento, Delgado. El periódico El Dinero también estuvo la semana pasada, compartió con nuestros amigos de la Asociación Dominicana de Productores de Cemento, y vimos también lo importante, lo positiva y la ponderación que tiene la industria del cemento dentro de la economía dominicana. Pero dato interesante sobre eso, Jairo. Mira, fíjate algo. Con la, por ejemplo, perdón, o sea, que tenemos 7 empresas, 7 industrias, 7 fábricas de cemento, que obviamente no están ni siquiera a la mitad o a la mitad de su capacidad generando o produciendo cemento, que una parte obviamente la exportamos, entre ellos
casi la mitad de las exportaciones de cemento nuestra van hacia Haití, lo que indica que es un mercado sumamente importante y en esta coyuntura no podemos cerrar los ojos u obviarlos como un mercado importante. Y la industria cementera nuestra, que yo en lo particular, Delgado, y no sé si te pasa a ti, creo que la industria cementera no solo está obligada a ser responsable con el medio ambiente, tiene que hacerlo por necesidad. Por necesidad, porque hoy día cuando una empresa afecta el medio ambiente, se afecta a sí misma en el mercado y en su entorno. Y por ende tiene que llevarse muy bien con todo el mundo. Como empresa que tiene un impacto en el medio ambiente. Toda industria, cualquier actividad humana, tiene un impacto en el medio ambiente. Y entonces, en este caso, la industria cementera dominicana que ha tenido, pues si se quiere, ha jugado un papel importante. Y ahora con esto de la dinamización de la economía, la democratización de las construcciones a través del mismo 4% a la educación que el gobierno pues ha cumplido con este mandato de la ley, pues la industria cementera se ha dinamizado también junto con la economía, y eso yo creo que es importante. 10.000 empleos Sí. Es una cifra importante. Para tener idea, de las 7 industrias, las 7 empresas cementeras que hay en la República Dominicana, que bueno, se pudiera decir que son muchas o demasiadas, tomando en cuenta el tamaño del país, pero bueno, Sí. el consumo en la República Dominicana, el consumo de cemento en la República Dominicana es de 3.6 millones de toneladas al año. La capacidad instalada en el país de esas 7 industrias es de 6.9 millones de toneladas al año. O sea que las empresas cementeras del país tienen capacidad para suplir 2 veces el consumo local. Ahora bien, esas empresas producen 3.6 millones de toneladas al año para venderla en el mercado interno y producen 1.5, 1,5 millones de toneladas de cemento al año para exportación. Nosotros exportamos más o menos el 30% de la producción total de cemento, que asciende alrededor de 5.2, 5.1 millones de toneladas al año. De ese 1,5 millones de toneladas al año que exportamos, el 53%, alrededor de 800,000 toneladas, se les vende a Haití. Y hago esa referencia porque es un buen indicador para observar cuán importante es el mercado haitiano para la República Dominicana, no solo de productos agropecuarios y de otros productos que también le vendemos, porque la gente a veces piensa que el mercado haitiano es lo que aparece en la televisión cuando uno ve a una haitiana o un ciudadano haitiano con un saco encima de la cabeza o arrastrando una carretilla cruzando la frontera con Dajabón. Eso no es. Ese no es el comercio Ese con Haití. no es. El comercio con Haití formal, que se da mucho más en Jimaní que en Dajabón, porque por la cercanía que hay de con Jimaní Puerto Príncipe hacia Puerto Príncipe, la capital de Haití, es muchísimo más grande y son furgones y furgones. Óigase bien, de las exportaciones de cemento que tiene la República Dominicana, el 53%, poco más de la mitad, va hacia Haití. Del cemento que exportamos. De lo que exportamos. Entonces el otro 47% va hacia otros países de la ¿Tú sabías que Caribe, también le vendemos clinker a Haití? Clinker, que es la materia prima del cemento, que eso es adicional. Sí. Porque también en Haití hay una empresa que justamente es como una planta que tiene una empresa dominicana ya, porque es así. Sí, Argos es Argos. Es una filial de Argos. Exactamente. Argos es una empresa colombiana. Exactamente. Cementera colombiana. Que compró aquí ¿cuál? Tiene aquí, ellos compraron aquí a Cementos Colón. Exactamente. Cementos Colón. Sí. Tiene aquí su industria, entonces tiene también una extensión en Haití. Entonces lo que hace es que importa clinker de la República Dominicana para poder producir allá. O sea, es un mercado interesante, el mercado del cemento, y así lo destaca el señor Ballestes, presidente de la Asociación Dominicana de Productores. Señor Gabriel Ballestas. Gabriel Ballestas, en la entrevista que le hicimos para el periódico El Dinero, presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portran Adocem. Sí. Y digo que es una industria interesante porque nosotros como dominicanos tenemos mucha experiencia en cuanto a la producción de cemento, porque aquí se produce cemento desde los años 50. Vamos a una pausa y cuando retornemos continuamos con el contenido de Dinámica Económica y el contenido del periódico semanario El Dinero.
Cada día, muchas somos las mujeres que nos vemos con problemas que no nos dejan ni movernos, que se sienten como si tuviéramos una montaña encima. Mi mamá y mi abuela me enseñaron que a veces esa montaña no se va a mover, que la que se tiene que mover eres tú. Ellas movieron grandes montañas para que yo llegara a ser lo que soy hoy. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepagos, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Otro trabajo interesante que publica el diario El Dinero, el semanario impreso El Dinero en esta edición de este lunes, es uno relativo con la generación de empleo en la República Dominicana. Y hago referencia a esto porque hay que reconocer que la propuesta o el objetivo que se trazó el presidente Danilo Medina durante la campaña electoral de que durante su gestión se generaran en la República Dominicana por lo menos 100.000 empleos formales cada año, se ha cumplido. ¿Eso es importante? La realidad es que sí se ha cumplido. Cada año en la gestión de Danilo Medina se están generando más de 100.000 empleos formales. Pero ojo. Formales. Formales significa que están en una nómina. Que están en una nómina. Que tiene seguridad social. Que seguridad social, que son empleados. Exactamente. Que están en la formalidad. No en empresa. Dentro de una empresa. Dentro de una empresa. Y ahí voy, o dentro de una institución pública. ¿Qué es lo que pasa? Explícame que la meta eso del ahí. presidente Danilo Medina se ha cumplido de manera satisfactoria, pero no de manera absoluta. Porque el 27% de esos nuevos empleos que se han generado durante los últimos años, cada año, han sido en instituciones del Estado. O sea que no ha sido fruto de un dinamismo por completo de la economía o de un aumento de la producción del sector privado. El sector privado, de esos poco más de 100.000 empleos formales que se han generado cada año en los últimos 3 años, el sector privado ha aportado el 72, 73% y el otro 27%, es decir, casi una tercera parte, son producto del abultamiento de la nómina pública. ¿Por qué tú dices que es producto del abultamiento y no es posible que sea de la necesidad que tiene el Estado de tener más personas empleadas? Porque de por sí la nómina pública está sobrepoblada. Está sobrepoblada. Sí. Pero la economía nuestra está creciendo. Sí, la economía nuestra está creciendo, pero nuestra economía nuestro aparato estatal puede funcionar con mucho menos empleados de los que tiene. Claro, tú dirás, ¿y por qué no lo sacan? No lo sacan por un asunto político, pero también por un asunto económico. El sector, es posible que el sector estatal, que el Estado tenga alrededor de 200.000 empleados de más. Ajá. Ahora, yo te pregunto, ¿qué pasa si el gobierno mañana dijera, esos 200.000 empleados más vamos a sacarlos? ¿Qué pasaría en el país? Pasaría una catástrofe porque el sector privado no tiene la capacidad para absorber una cantidad tan grande de personas porque los niveles de producción nuestra no son tan altos. Por lo tanto, es un abultamiento de la nómina que hasta cierto punto es necesario para mantener el equilibrio, porque de todas maneras esos empleados públicos son consumidores. Sí. Pero ya para finalizar sobre ese tema, quería hacer referencia a que en los primeros 6 meses de este año, el Ministerio de Trabajo informó que
que se generaron 52.884 empleos formales. 52,000. 884 empleos formales en el primer semestre de este Eso está año. bien. Quiere decir que está por encima de la meta porque estamos a mitad de año. Sí, está y bien. eso es más de la mitad de los 100.000. Entran con algunas diferencias con las estadísticas de la Tesorería de la Seguridad Social, que es donde se mide la cantidad de empleados que cotizan a la Seguridad Social. Y ahí la Tesorería de la Seguridad Social dice que en el primer semestre de este año se generaron o cotizaron a la Seguridad Social 55.834 nuevos empleados. Quiere decir que hay una diferencia entre el informe del Ministerio de Trabajo y el informe de la Tesorería de alrededor de 3.000 empleados. Y no está mal eso, porque fíjate que con la Tesorería pasa que a veces hay empleadores que te cotizan más empleados de lo que realmente tienen o menos empleados de lo que realmente tienen de acuerdo con determinadas conveniencias. Por lo tanto, creo que van más o menos coincidentes las cifras. La cifra del Ministerio de Trabajo es mayor. La cifra del Ministerio de Trabajo es menor, en 3.000. Debería ser mayor entonces, porque a veces, por ejemplo, quien tiene dos trabajos, quien tiene dos trabajos, cotiza 2 veces, pero es un solo empleo. Es un solo empleo. Eso ocurre, y también ocurre que a veces hay empleadores que lo que hacen es que meten personas para ayudarlos a que consigan el beneficio del seguro. Bueno. Y lo ponen cotizando como si fueran empleados sin ser empleados. Esos son empleos fantasmas. Sí, empleos fantasmas. Por eso es que hay ese rezago de alrededor de 3.000 con relación a las estadísticas del Ministerio de Trabajo. Pero ojo, hay que tener cuidado. Aquí hay 3 fuentes de levantamiento de estadísticas sobre el mercado laboral. Una de ellas es el Ministerio es la Tesorería de la Seguridad Social, sí, que es por donde tú mides qué cantidad de trabajadores están cotizando y ahí tú te das cuenta entonces qué cantidad de trabajos o de empleos nuevos se están generando. Pero tiene su rezago, tiene también sus diferencias. Otro es la encuesta de fuerza de trabajo que realiza 2 veces al año el Banco Central. El Banco Central realiza una encuesta y esa encuesta permite medir la cantidad de empleados. Y esa es precisamente, a pesar de que es una encuesta, no es tan exacta, pero es precisamente la que se utiliza como referencia en los organismos internacionales, porque el Banco Central es el organismo que da la información oficial sobre el mercado laboral. La otra es la que publica el Ministerio de Trabajo a través del Sistema de Registros Laborales, CIRLA, pero tiene una debilidad. La debilidad tiene que ver con la falta de transparencia por el hecho de que el Ministerio de Trabajo no publica el informe del CIRLA en su portal de internet, ni lo publica de manera regular, sino que cuando la ministra llama por teléfono a algún programa o la ministra Maritza Hernández convoca una rueda de prensa, entonces da la información de cuántos empleos se generaron, pero no hay una periodicidad de publicar de manera estricta como hace el Banco Central y como hace la Tesorería de la Seguridad Social el informe de generación de empleos. Pues vamos a ver si el Ministerio de Trabajo es más transparente, porque sus estadísticas son muy importantes para medir la economía. Delgado, tenemos que despedir el programa por este día. Hay que agradecer. Eso fue rápido. Sí, así que muchísimas gracias y mañana será otro día aquí en Dinámica Económica.